Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 36 minutos, hoy día viernes 10 de diciembre del 2010. Según el INAMI, estas lluvias del mes de diciembre que se han anticipado provienen desde Brasil, de la zona amazónica, el oriente ecuatoriano, la sierra, y llega con algún ímpetu todavía un poco lento, suave, a la costa ecuatoriana, pero que no se va a prolongar. Es decir, que dentro de pocos días se suspenderían las lluvias y tendríamos una especie de verano, posiblemente ya en el mes de enero. Mire usted, situaciones como esta del clima que nos hacen un poco meditar sobre qué está pasando con el planeta Tierra, cuando en Centroamérica están viviendo lo que se dice así en el argot común, olas de frío, inclusive en Guatemala hasta hielo se ha formado en algunos lugares en donde el frío está golpeando. El clima, ¿cómo está la humanidad? ¿Cómo estamos atendiendo el planeta? ¿Será definitivamente esa la razón? ¿Estamos alterando los procesos climáticos naturales? ¿O será que la Tierra está evolucionando por naturaleza? En fin, los científicos tienen algunas ideas contradictorias. En todo caso, los humanos debemos contribuir, ayudar a que la naturaleza se mantenga inalterable y sobre todo pedirle a Dios que no nos castigue, por favor, acá a la costa con esas lluvias que están padeciendo Colombia, Venezuela. Situaciones terribles que deberíamos, ojalá, evitar que no vengan al Ecuador, porque de ser así, imagínese usted los problemas gravísimos que tendrían muchas zonas que todavía viven en las zonas marginales, sobre todo en la zona rural, en que volverían a perder sus cultivos y tantas cosas. Bien, todo esto estaremos en el futuro revisando el comportamiento del clima. Mientras tanto, una recomendación, así como hemos visto en estos días, la solidaridad de quien maneja un vehículo, que no lo haga en exceso, que ceda el paso a quien necesita invadirle la vía por alguna emergencia, alguna necesidad, que no demos motivo a este tipo de situaciones como accidentes y otras cosas mucho más graves. El día de hoy quiero tratar un tema que, además, por ser día viernes, deberíamos de alguna manera tratarlo de una manera suave, sutil si se quiere, haciendo un esfuerzo para no caer en la ironía, pero para meditarlo el fin de semana sobre la política ecuatoriana, que lastimosamente sigue manejándose en una total inmadurez. Y estamos hablando de funcionarios públicos, de la actual administración de nuestro estado, de nuestro país, el Ecuador. Este es el fondo de lo que quiero analizar. Decía, meditaba extra micrófono, si el Wikileaks siempre existió en el Ecuador, no tanto a través de la internet, sino a través de el hecho de decir, conseguí esta documentación o la tenía guardada y ahora es oportuno hacerla público. Gloria Sabando ayer reveló el vínculo del padre del asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, con los ex dueños de Filambanco, los Isaías Dazún. Gloria Sabando, que está llamada por Rolando Panchana a un juicio político en la Asamblea Nacional por irregularidades o en todo caso incapacidad, vendría a ser, al no haber cobrado un solo dólar durante su gestión en este gobierno a los deudores de la banca cerrada. Dice Rolando Panchana que en todo caso la funcionaria Gloria Sabando, que también es de Alianza País, fue nombrada por Alianza País, no ha cumplido sus responsabilidades. Ese es el fundamento por el cual la está llevando a lo que sería el primer juicio
político a un funcionario público en este gobierno. A los 4 años de gobierno, al primer funcionario, en este caso una funcionaria, a Gloria Sabando, como superintendenta de bancos. ¿Qué dicen los documentos que presenta Gloria Sabando? De la superintendencia de compañías, es decir, no son documentos que ella ha manejado en la superintendencia de bancos, sino en la superintendencia de compañías. La empresa agrícola Los Kiosquitos S.A., el 2006, la documentación muestra como gerente general al padre del asambleísta Rolando Panchana, que tiene el mismo nombre, Rolando Panchana, apellido materno diferente, Raimondi. Aquí debemos decir lo siguiente, deja un poco en el aire por qué Gloria Sabando presenta esta documentación. No está claro por qué ni para qué lo presenta. Primero porque lo que el padre del asambleísta haga no tiene relación con lo que hace el asambleísta. Pudo haber sido al revés, supongamos que el papá era el asambleísta y el hijo era el gerente general de una empresa, o es. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, salvo que Gloria Sabando tenga otra documentación, otra prueba, que Rolando Panchana Jr., el hijo, haya intervenido para que esa empresa no sea de alguna forma embargada por la GD, por ejemplo. Pero según Rolando Panchana demuestra que su padre demostró también en su debido tiempo ser accionista. Y eso ya pasó con otras empresas, en donde los accionistas de los señores hermanos Isaías demostraron también ser propietarios y se han mantenido inclusive como administradores, igual que sigue haciéndolo el padre de Rolando Panchana. Y por último, ¿qué tiene que ver este tema con el juicio político? Es decir, aquí yo creo que la doctora Gloria Sabando no actuó adecuadamente. No actuó adecuadamente. ¿Por qué mezclar el tema familiar? ¿Por qué mezclar la administración de una empresa de la cual el señor Rolando Panchana Raimondi es accionista en el 33%? Porque ella quiere demostrar o desmerecer, según lo que habría dicho en una entrevista, en una rueda de prensa también ayer, quiénes son los detractores de ella. Es decir, esa política antigua, que ya hubiéramos querido que se hubiera olvidado, se mantiene. Es decir, no se responde a las acusaciones, sino que se trata de desmerecer al que acusa. Política que yo rechazo que sea política ecuatoriana. Debemos cambiar la política, cambiar la forma de hacer política. Quien llega a ser funcionario público debe ser eficiente, y si no es eficiente, tiene que irse a su casa. Lastimosamente, hace 5 meses atrás, el asambleísta Galo Lara ya quiso establecerle un juicio político a la doctora Gloria Sabando. Y Alianza País la defendió. Alianza País vio que no había pruebas, supuestamente, y no le establecieron el juicio político. Y ha pasado 5 meses. Pero como el gobierno actual necesita dinero y no se han recuperado 2.200 millones de dólares, entonces ahora buscaron a la responsable, Gloria Sabando. Lo pudieron haber hecho hace 2 años atrás, hace 5 meses atrás por lo menos, cuando Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica, quería hacerle juicios. Entonces este es un tema global de nuestra política ecuatoriana. No se hacen las cosas adecuadamente por el banderismo político, porque son aliados, Alianza País eligió a Gloria Sabando, en fin. Estas son cosas que mientras tanto la ineficacia, la ineficiencia sigue campeando. Así que queda claro, ese documento que presentó Gloria Sabando no tiene nada que ver si es que ella no demuestra algo más, ni con la relación familiar con el asambleísta, ni tampoco con el juicio político que finalmente se va a establecer a una funcionaria del actual gobierno. El otro tema, y aquí ya es responsabilidad del gobierno, demuestran 2 cartas que han aparecido en esta semana, que son los funcionarios del actual gobierno los que han exigido a los jueces que dejen libre a los presos. Aquí hay una incoherencia total en la política del actual gobierno, de la política ecuatoriana,
Porque ahora se acusa a los jueces de ser quienes han propiciado la libertad de los reos por el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Pero Gustavo Yalc y Ernesto Pazmiños, funcionarios del actual gobierno, dirigen cartas a los jefes de los jueces exigiéndoles que le den prioridad a la libertad de los presos, a que los dejen libres. Gustavo Yalc, el objetivo de él, según la comunicación, para evacuar a los presos de las cárceles debido al hacinamiento que sufría el sistema carcelario o las instalaciones de las cárceles. En ese entonces ese era el objetivo. Pero como ahora ya no hay ese objetivo, ahora se le echa la culpa a los jueces por el objetivo de demostrar quién es el culpable de la delincuencia. Incoherencias, inconsistencias. Gustavo Yalc, ministro de Justicia y Derechos Humanos en el 2008, dirige una carta al doctor Roberto Gómez Bolaños, en ese entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí viene la parte textual que lo transcribe el diario El Universo de la edición del día de hoy. ¿Para qué? Para que el doctor Roberto Gómez Bolaños, presidente de la Corte Suprema de Justicia, instruya a los jueces no abusar de la prisión preventiva y a cumplir los plazos, es decir, 6 meses y 12 meses. Y además deberán dictar prisión preventiva solo en los casos estrictamente necesarios y usar medidas alternativas. Es decir, el doctor Gustavo Yalc, que acaba de dejar ahora su otro cargo, y vamos a ver a qué otro cargo lo envía el presidente, en ese entonces le envía al presidente de la Corte Suprema de Justicia una carta para que instruya a los jueces a que dejen libre a los presos, sin considerar de pronto que el plazo había transcurrido por culpa de los reos, por culpa de los defensores de los reos, que no se habían presentado a las instancias legales. Entonces, en ese momento los jueces, con esa carta, con esa instrucción del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Yalc, obviamente han procedido pues a liberarlos. Lo enviaba o lo mandaba el funcionario público. La otra carta, ya en el 2009, Ernesto Pazmiños, director de la Unidad de la Gestión de Defensoría Pública Penal, le dirige la carta al nuevo presidente, ahora ya no de la Corte Suprema de Justicia, sino la Corte Nacional de Justicia de acuerdo a la actual Constitución, doctor José Vicente Troya, y le dice que aplique sin restricciones la caducidad de la prisión preventiva. Y hay otros datos más en esas cartas, publicadas el día de hoy por Diario Universo. Seguramente el Diario Universo se ha cuidado mucho. Aquí está el facsímil, reproduce la carta, remarcan los párrafos que transcribe, por si acaso, ¿no? Para que no le vayan a decir que son parte de la prensa corrupta, etcétera, etcétera. 2 cartas que aparecen en estos días, demostrando que son los funcionarios públicos los que le ordenan prácticamente o le piden a los presidentes de las Cortes de Justicia para que instruyan a los jueces entregar o darle la libertad a los presos. ¿Cuál fue el objetivo de Ernesto Pazmiños? Porque el gobierno quería, el 10 de agosto del 2009, decir al mundo que en Ecuador no habían presos sin sentencia. Este era el objetivo de ese instante. El objetivo no era preservar a la ciudadanía, a la sociedad de la delincuencia. Gustavo Yalc, el 2008, para que no haya hacinamiento en las cárceles, que los jueces dejen libre a los reos. Y Ernesto Pazmiños, el 2009, que dejen libre a los presos, le dicen a los jueces, porque querían decirle al mundo que Ecuador era un país sin presos, sin sentencia. Es decir, que la delincuencia fue beneficiada por esos 2 grandes objetivos. Es una pena enterarnos de este tema, en que no primó la razón, no primó el cuidado de la sociedad en ese entonces, y primaron lastimosamente otros objetivos. Dice el doctor Osvaldo Sierra, que nos libera a nosotros de hacer cualquier comentario, actual presidente de la Cámara de Jueces, y lo dice en el mismo diario El Universo.
dice, presidente de la Cámara de Jueces, indica que esos oficios llegaron a los despachos de los jueces del país, pero no tenían carácter vinculante. Sin embargo, agrega, muestran las inconsistencias de las políticas de justicia y derechos humanos del régimen. Sierra dice que el gobierno ha caído en lo que llama populismo penal. Ya no da votos a impulsar la aplicación de medidas alternativas para evitar la privación de libertad. Ahora está de moda hablar de cadena perpetua, sanciones severas. Los jueces no nos manejamos por electorado, sino por la Constitución, la ley y nuestra conciencia. Punto. Yo creo que como reflexión es suficiente. La delincuencia no debe ser utilizada un día para dar votos y otro día para atacar a los jueces. Vamos al corte comercial.